Tome. Bien. Bueno. Haciendo un poquito de vuelta una recapitulación, entonces ya vimos las dos visiones del mundo, vimos que la universalidad de la contradicción, que significa que la contradicción está siempre, está en todo momento, la particularidad, que es determinar esa contradicción que le va a dar el carácter único a ese proceso determinado que ustedes están analizando. Después dentro de ese proceso van a haber contradicciones que van a tomar un papel preponderante, que son estas contradicciones principales que se van a ir dando, que van a ir cambiando a lo largo del proceso y que además van a tener dos aspectos de los cuales uno va a tener una preponderancia por sobre otro y que eso va a ir rotando, o que eso puede ir cambiando. Y después llegamos a la parte donde otro de los principios dice que existe la identidad y lucha de los contrarios. O sea, la lucha y la identidad de estos dos aspectos de la contradicción. Suena raro, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo algo que es idéntico puede luchar? Lucha y... Lucha e identidad de los contrarios, o identidad y lucha de los contrarios. ¿Sí? Lo primero que estaría bueno precisar es entender que esto que hablábamos primero es, siempre estamos hablando de un concreto, de un concreto real, estamos hablando de un proceso que está situado y que existe. Y por otro lado, que la contradicción es una unidad en sí misma, ¿sí? Entonces, dentro de esta unidad, en donde existen dos aspectos, estos dos aspectos generan entre sí una interdependencia, ¿sí? Uno no existe sin el otro y el otro no puede existir sin el otro, son condición de posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un aspecto determinado, el par que va a conformarlo en su par contradictorio, lo va a definir también a este primer aspecto. Pensemos en un ejemplo de una contradicción. Ustedes hablaron mucho hablamos en la clase pasada de sujeto-grupo, hablamos de saber, no saber. Fíjense que tanto el sujeto como el grupo son un par contradictorio que se define a sí mismo. No hay grupo sin sujeto, no hay sujeto sin grupo. ¿Sí? No puedo saber si antes no supe, ¿sí? No puede haber vida si no hay muerte, no puede haber, no sé, luz si no hay oscuridad, no puede haber movimiento si no hay quietud, ¿sí? Son todos pares contradictorios que se me ocurren en este momento, hay miles, pero siempre tienen que tener la condición de que en sí mismos forman un todo. Ahora vamos a la parte de la identidad. ¿Qué quiere decir esto que son idénticos? Quiere decir que uno, o sea, que hay como que conforman una unidad, que hay uno que se define por el otro, que es condición de posibilidad para el otro. ¿Se va entendiendo hasta acá más o menos? ¿Sí? Esa identidad que los va a conformar en una unidad es temporal y es relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es temporal y es relativa? Que no va a estar, o sea, que no siempre va a estar quieta, o sea, que no es estática. ¿Se acuerdan que una de las cosas que decíamos con el materialismo dialéctico, cuando Cristina empezó hablando de la contradicción y cuando empezó hablando del materialismo dialéctico, hablaba de que la base del materialismo dialéctico es el movimiento. Todo proceso tiene la capacidad de generarse, o sea, o de moverse, o de convertirse en otra cosa, ¿sí? Entonces, dentro de este movimiento, la unidad lo que va a decir es que esta unidad, estos pares contradictorios no están estáticos, ¿sí? No es que yo siempre voy a saber y siempre voy a no saber y nunca voy a llegar al momento de saber. Y que una vez que supe ya está, entonces nunca más voy a volver a no saber. Y ahí viene la parte de la lucha. Estos aspectos que son idénticos, que se autoconvocan a sí mismos, que son interdependientes, que tienen una identidad entre sí, a su vez están en constante lucha. Siempre hay uno tratando de ocupar el lugar del otro.
Y lo que va a decir al principio es que esta lucha sí es absoluta, o sea, siempre va a haber lucha. Que es lo mismo que pasaba con el principio de, ¿se acuerdan que la universalidad de la contradicción decíamos, siempre va a haber contradicción? Lo que no va a estar es siempre la misma contradicción, no va a estar siempre, pero siempre contradicción. Con la lucha pasa lo mismo, siempre va a haber lucha. Estos dos componentes, estos dos aspectos que conforman la unidad contradictoria, o este par contradictorio que conforman la contradicción, siempre va a estar en lucha. Siempre va a haber uno tratando de ocupar el lugar del otro. ¿Sí? Pero a la vez, esta unidad, que me pasa lo mismo que a Cristina, me cuenta que grito, perdónense, grito, no sé por qué. Esta unidad que decíamos es condicional y siempre va a estar como tratando siempre va a haber esta lucha, esta idea de que siempre va a haber un movimiento. Eso es fundamental, entender que siempre hay un movimiento intrínseco en las contradicciones. Este movimiento, esta unidad que va a ser condicional y que está peleando por ser el otro, que le va a dar esta condición, está también situada y tiene se da por una causa determinada. Tiene como una condicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los ejemplos que está en el texto dice, una piedra no se va a convertir en pollito. En pollito se convierte en huevo. Porque la condición de posibilidad del huevo está en convertirse en pollito. O sea, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay una condición que permite que un par contradictorio se autodefinan a sí mismos. ¿Sí? Nosotros decimos vida, muerte, porque la vida define la muerte y la muerte define a su vez a la vida. No decimos guerra, muerte o guerra, vida. ¿Sí? Los veo muy callados, más o menos van entendiendo. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Están muy en silencio. Bueno, sigo. Sí, se entiende. Bien. Entonces, lo que vamos a entender es que hay una unidad, hay una identidad en esos dos conceptos, en esos dos aspectos, que se determinan, que se sostienen. Y esa unidad, que no va a estar eternamente quieta, o sea, que no va a estar estática, esa unidad que tiene en todo momento una lucha, hay una idea de que los dos conceptos en sí mismos se van a tratar de ocupar el lugar del otro y convertirse en eso otro que están contra lo que están oponiéndose. ¿Sí? Siempre esto va a pasar tanto en una contradicción como en todo el proceso, o sea, cada una de las contradicciones que componen ese proceso va a tener este mismo mecanismo. ¿Sí? Cada una de las contradicciones que conforman este proceso va a tener dos aspectos que a su vez van a ser idénticos y que a su vez van a estar en lucha. Desde ahí que decimos que la unidad de los aspectos siempre va a ser transitoria, siempre va a ser condicional, siempre va a estar supeditada al movimiento que vaya surgiendo a lo largo del proceso, y que esa lucha va a ser absoluta, que siempre va a existir, que siempre va a perdurar una lucha, que siempre va a generarse esa eterna disputa entre los aspectos, y eso es lo que le da la característica de movimiento, y eso es lo que le da la característica de proceso a las situaciones que uno puede encontrar en cualquier aspecto de la vida. Ustedes mencionaron, Cristina recién me traía mucho el tema de saber, no saber. Es lo que pasa, uno no puede, cuando uno empieza en un proceso de conocimiento, siempre estamos situados en el no saber. Cuando algo es nuevo, siempre estoy en el aspecto del no saber, pero yo no vine desde la nada, ya tengo conocimientos que vienen, o sea, ya hay algo que me suena. A medida que voy avanzando en un proceso de aprender una determinada materia, una determinada aspecto, un determinado proceso, a medida que voy avanzando cada vez voy sabiendo más, pero también voy sabiendo que cada vez hay más cosas por saber, entonces puede ser que aunque parezca que estoy aprendiendo, siempre hay algo más por saber.
Habrá momentos en donde voy a estar como más seguro y voy a decir, la tengo clarísima, la entendí toda, y momentos en donde voy a estar más en un bajón y decir, no entendí nada, ¿qué está pasando? Digamos, esa es la idea, pero siempre fíjense que, si bien siempre hay como una lucha entre esos aspectos, van a ir fluctuando. Y siempre van a estar relacionados. ¿Sí? Lo mismo pasa con el sujeto-grupo. El grupo nunca termina de ser, o sea, el sujeto nunca termina de conformarse totalmente o amalgamarse totalmente y convertirse en un grupo. Pero hay una fluctuación entre eso que es el sujeto, que cada vez va sintiéndose, empiezan a ver como ya hay un nosotros, empiezan a ver como señales que dan cuenta de que ese sujeto ya se empieza a sentir parte del grupo, ¿sí? O que hay como que va fluctuando para el otro lado. ¿Sí? ¿Va más o menos? Con respecto a lo que por ahí sí. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Perdón, los veo por ahí congelados, veo tarde la imagen. Andrea, ¿te contestó lo que dijo Ariana, la pregunta que vos habías hecho? Vos habías dicho si lo que se buscaba era el equilibrio, y en realidad es muy poco el tiempo que pueden estar en equilibrio los dos aspectos de la contradicción, porque el equilibrio es temporario, lo que en realidad es permanente es la lucha. Y la lucha, como les decía Ariana, por ocupar el lugar del otro, que esto es lo que les da la identidad, ¿no? Entonces al momento de intervenir, por ejemplo, y al identificar cuál es el que está preponderando, ahí se va a trabajar sobre el otro y después viceversa, sería una cosa así. Claro, por eso depende de cuál sea el aspecto principal, porque si, por ejemplo, en la contradicción saber, no saber, el aspecto principal es saber, no intervenís, te quedás, esperás a que a lo sumo potenciás ese saber. Ahora, si el aspecto principal es el no saber, entonces ahí tendrás que armar estrategias para que pueda, en esta lucha de los contrarios, el aspecto del saber ocupe el lugar del no saber, y sea aspecto principal. ¿Se entiende? Por eso es que eso es lo que te permite ir evaluando el proceso. Como les decía a Ariana, porque uno... O sea, a ver, no nacimos sabiendo, fuimos aprendiendo, y siempre tenemos cosas por aprender, y después por ahí nos damos cuenta muchas veces que lo que aprendimos no nos sirve más, porque cambió la realidad, porque, qué sé yo, por ejemplo, yo que les decía, yo el año pasado cuando les tenía que dar clases, primero por WhatsApp, y después por Zoom, que yo siempre digo, en broma, pero es cierto, que yo soy maestra de tiza y pizarrón, y de golpe me encontré con que yo podía saber mucho la teoría, pero si no aprendía el Zoom, no podía dar clase, porque era la realidad de ese momento. Y es por ahí lo que les está posiblemente pasando a ustedes, que de un momento que volvieron, o sea, empezaron, porque ustedes el año pasado no tuvieron presencialidad. Empezaron a compartir el espacio grupal, tuvieron que volver al espacio por Zoom, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, Ari, que yo me meto seguido. No, es que con esto que vos decías, Andrea, hay dos estados de movimiento. Uno es el aparente reposo, que a veces parece que las cosas, vos decís, esto está quieto, y eso es lo que es relativo. ¿Sí? Y después está el de cambio, que es el cambio manifiesto, que ese es el que en general nosotros notamos cuando hay digamos, para que se entienda. Cuando parece que, en general, cuando uno ve el reposo, vos decís, hay como una acumulación cuantitativa, que parece que está como calmo. Uno dice, volviendo al ejemplo del saber no saber, vos decís, sí, me leí un montón de textos, escuché un montón de clases, pero estoy como ahí, hay una acumulación, hay como un proceso de acumulación cuantitativa, o sea, tengo un montón de material, leí un montón, pero como que todavía no lo termino de enganchar. En general,
¿qué es lo que va a pasar? Cuando vos empezás a sentir que eso empieza como a ponerse turbulento y te empezás a angustiar y decís, no estoy entendiendo nada, y al final, ¿para qué estoy leyendo tanto? Y qué sé yo, y empieza así, en general eso es lo que te va a dar, que va a haber un salto cualitativo, que va a haber un cambio de calidad en eso, y va a generar que vos tengas como ese cambio manifiesto y digas, ya está, me cayó la ficha. Ustedes están analizando procesos. En los procesos pasa lo mismo. En general, ¿no viste cuando dice, bueno, está todo tranquilo, parece que todo se aceptó, que vos decís, ¿cómo puede ser que están pasando estas cosas y nadie dice nada? No hay... Y de repente empezás a ver que esos movimientos empiezan como a levantar, como que ya empezás a ver un montón de focos. Bueno, con lo que pasó en Colombia, por ahí lo pueden ver también en ese aspecto, parecía que no pasaba, y un día de repente explota todo, ahí viene el cambio manifiesto, ¿sí? Pero Eso puede ser que tenga que ver con esto de que siempre hay movimiento, esté oculto, siempre. pero siempre está. Pensalo que el reposo, esa cuestión que parece como vos decís, está todo calmado, no pasa nada, es relativo. Puede que en algún momento determinado del proceso que vos estás analizando, de esa contradicción particular que estás viendo, parece que no pasa nada. Pero es relativo, en algún momento va a ser el salto, ¿sí? O sea, porque esa es como la base, o sea, cuando les cueste esto, acuérdense de la universalidad y la contradicción. Y la contradicción parte del precepto básico de que el movimiento existe en todo. De hecho, no podemos pensar la vida sin eso, si no seríamos inmortales. O sea, nosotros nacemos y nos morimos. Todos los procesos tienen un principio y tienen un fin. ¿Sí? Lo que va a decir la lucha de identidad de los contrarios es eso. La lucha, cuando nosotros hablamos de lo absoluto de la lucha, es lo que decimos que siempre va a haber una lucha. Siempre esos dos van a estar. Y eso es justamente lo que le da el carácter de movimiento, lo que le da el carácter de proceso, porque el proceso da cuenta de algo que va sucediendo a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Y por eso también es importante entender que siempre estamos hablando de algo situado. Siempre vos lo estás pensando, y esto es un poco lo que preguntaba Julio, o sea, vos siempre estás teniendo en cuenta cuál es la condición de posibilidad que permite que ese par contradictorio se convierta en un par contradictorio. ¿Sí? Porque si no, no es solamente la búsqueda de un antónimo, digamos, que suene lindo, ¿viste? No, es entenderlo en el contexto de un proceso que le da la condición de posibilidad para que esos pares se interconecten, se apoyen a sí mismos y a la vez luchen. O sea, se den identidad, se autodefinan. O sea, siempre que piensen un par contradictorio, piensen, uno de los aspectos tiene que automáticamente llevarnos al otro. Yo no puedo ser feliz si no estuve triste en algún momento. No puedo saber si en algún momento no desconocí. No puedo morirme si no nací. O sea, no puedo haberme muerto si no tuvo vida. Y así con todo. O sea, no puedo saciar el hambre si en algún momento no lo tuve. O sea, esa es la idea. Por eso en realidad siempre lo pensamos en un contexto determinado, en un contexto concreto que está situado, que a la vez es la condición de posibilidad para que esa contradicción se entienda y se determine. ¿Sí? Entonces, por eso también lo que preguntaba Julio, de qué es lo que te da las características. Lo de afuera sí, lo ves, ese es el contexto, es lo que te va a permitir entender y lo que le va a dar sentido a esa contradicción. Más o menos. No sé si quedó ahí claro. Por ahí lo que se me ocurría cuando hablábamos de esto, María Ariana hablaba esto de los momentos de quietud y reposo, ¿no? Que Ariana le decía, o sea, hay momentos en que parece que no pasa nada, pero en realidad el movimiento es permanente, y el movimiento es lo que se genera por la lucha de los contrarios. Por ejemplo, un ejemplo que todos van a entender porque a todos nos pasa a lo largo del día más de una vez. Un par contradictorio es hambre-saciedad, que recién les decía Ariana. Si yo tengo hambre, como, y estoy satisfecha, no tengo más hambre.
aparentemente puedo decir que está en reposo, pero no es así, porque yo ni bien comí, mi organismo empieza un proceso, que es un proceso de transformación de los alimentos que yo ingerí, que tiene que ver con la digestión y con la asimilación de esos elementos que se descomponen en elementos más primarios, que es lo que necesita el músculo, la vitamina, lo que sea. ¿Sí? Eso es instantáneo, desde el momento que yo como, ese proceso empieza, pero yo no lo percibo, porque no son fenómenos que nosotros percibimos a simple vista, hasta que en algún momento, pasada determinada cantidad de horas, según lo ansioso que sea, en mi caso pasan siempre pocas horas, pero el que come menos pueden pasar más horas, otra vez volví a tener hambre. Entonces, pero si yo ya comí y no tenía hambre, ¿por qué? Porque el reposo es muy poco tiempo, lo que es constante, permanente, y genera el cambio, y hace que al cabo de unos años tengas unos cuantos kilos de más, por ejemplo, que en mi caso es la lucha de los contrarios, que eso es lo que genera el movimiento y el cambio. Pero hay momentos en los que uno, así como yo digo que no percibimos eso a nivel de lo corporal, en lo social pasa lo mismo, hay momentos en lo grupal. Yo siempre les digo, a veces uno se va, el coordinador, se va de una reunión grupal sin saber qué está pasando. Porque a lo mejor, acuérdense del ejemplo de lo implícito y lo explícito, a veces lo implícito está todavía tan oculto, que a veces está oculto hasta para el mismo grupo, que hasta que eso no se desarrolle, no se devele, no se despliegue, no se puede llegar a ver. Pero eso no quiere decir que no se esté moviendo, que no haya cambio. ¿Sí? Y otra cosa que quería agregar en relación a lo que habíamos dicho, a lo que yo les había dicho antes, de las contradicciones, que ustedes tienen que ver las contradicciones propias del fenómeno que están analizando, y como les decía Diana, poder ubicarlo en un contexto y ver, bueno, cuáles son las contradicciones en ese contexto. Pero también van a aparecer contradicciones entre ustedes, porque ustedes están trabajando en sus grupos, cada uno de estos trabajos o de estas temáticas, a cada uno de ustedes les va a disparar cosas distintas, por ahí compartirán algunas, otras no, y eso también es importante que ustedes lo puedan incluir, porque seguramente que les van a aparecer un montón de contradicciones, y es importante poder ver no solo las contradicciones en el afuera, sino poder registrar nuestras propias contradicciones, porque eso es lo que nos permite aprender también en esto en lo cual ustedes se están formando, porque acá el instrumento principal de trabajo somos nosotros, ¿sí? Entonces es importante que también pongan en juego las contradicciones propias de ustedes como subgrupo y del subgrupo con el grupo, ¿sí? Y con el grupo y con la teoría y a lo mejor hasta con nosotras, porque bueno, nosotras también somos tres las que damos clases, las tres damos la misma teoría y sin embargo las tres tenemos modos distintos y a lo mejor hasta ejemplos distintos y en algunas cosas capaz que no coincidimos del todo, porque bueno, porque esta es la realidad, al ser contradictoria hace que la contradicción esté presente en todo momento. Entonces es importante que ustedes también puedan analizar las contradicciones propias de los subgrupos y del grupo. ¿Sí? Quedan 8 minutos. Ariana. No, pensaba en esto también de la contradicción, pero a veces tampoco tenerle miedo a la contradicción, porque en definitiva la contradicción es lo que le da la calidad de proceso a las cosas y es lo que permite también el desarrollo. Es imposible, a veces, no me acuerdo, el otro día creo que lo hablaba con Estela, que planteaba esta cuestión de la contradicción como motor, y en realidad hay también que a veces le tenemos miedo y tratamos de escapar, tratamos de quedarnos en este aspecto, en esta parte relativa, de decir, bueno, está todo tranquilo, acá nada se mueve, y en realidad, fíjense que cuando hablábamos de estas dos etapas del movimiento,
cuando hay realmente un salto de calidad, cuando hay realmente un crecimiento, cuando se avanza hacia algún lugar, es cuando en realidad está la lucha, o sea, cuando la cosa se pone más álgida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la posibilidad de avanzar. O sea, acuérdense que el movimiento, aparte, es un movimiento espiralado y ascendente, o sea, cada vez vamos avanzando y vamos creciendo y vamos incorporando esta acumulación cuantitativa que va generando y que va deviniendo en un salto de calidad que va permitiendo que cada vez uno vaya como ascendiendo en el espiral. Esto que iba de lo general a lo particular, y de lo particular volvía a lo general, una teoría que viene de la práctica, pero a veces se aplica para que la práctica sea mejor. Todo, la base es la contradicción, y la base es el movimiento. Entonces, aceptarla, nadie dice que pueda ser fácil, ¿no? hay que bancarse las contradicciones internas, pero están buenas, son las que nos permiten que la cosa se ponga como más interesante. Lo que pasa es que, como yo les decía al principio, hemos sido, al menos mi generación, hemos sido formados en un pensamiento donde la contradicción es mal vista. Por eso yo siempre digo que estas temáticas tienen mala prensa. Porque, ¿qué es lo que te decían cuando eras chico? Bueno, si estudiaste, tenés que saber. Y vos capaz que había estudiado todo y llegaba el día de la prueba y tenía cosas más confusas que claras. O, bueno, si te gusta, tenés que estar bien. Y a veces hay cosas que te gustan y que aspectos de esa misma cosa que te gusta que no te gustan, ¿no? Bueno, si querés a alguien, lo tenés que aceptar como es. Y no, porque vos lo podés querer, pero hay días que te hagan acogotarlo, o no. Entonces, bueno, pero socialmente no está muy bien visto. Incluso hay muchos, en muchos sectores de la realidad, donde las cosas son planteadas en términos de blanco-negro, ¿no? Y si sos de Boca, no se te ocurra decir que ojalá que River gane porque va a jugar en el exterior, o lo que, ¿no? Como esta cosa, y los argentinos somos muy así, ¿no? Capaz que en todos lados, pero nosotros somos así, o blanco-negro, ¿eh? Y en realidad lo común, lo universal, lo que está siempre presente son las contradicciones, y precisamente, como les decía Ariana, están en constante lucha, y eso es lo que genera el cambio y el movimiento. Pero hay que acostumbrarse a pensar de esa forma, y aceptar las contradicciones propias y ajenas y del medio, y poder trabajar sobre eso para poder generar los cambios. Quedan 4 minutos. Un poquito más. Después también está bueno volver siempre a esta idea de que estamos analizando. Acuérdense que esto tiene una idea de cientificidad, o sea, es científico, y siempre está basado en algo concreto, ¿sí? En una realidad concreta que se puede ver, que se puede palpar. Uno puede volver esa contradicción, no puede ver esa contradicción en desarrollo. La tiene que poder ver, ¿sí? Porque si no pareciera como que queda, si bien uno cuando teoriza abstraes un poco y vamos a esta cuestión general, después hay que volver a la práctica, hay que volver a lo particular para ver si esto se comprueba en lo concreto. Y ahí es donde las contradicciones se ven, porque que no terminen quedando como en una contradicción, en un par contradictorio abstracto, que eso es un poco lo que venía diciendo Cristina también, cómo nos enseñan o cómo aprendimos a aprender. Hay que volverlo, hay que ponerlo. Ahora ustedes que tienen una noticia, fíjense, están en una cuestión concreta, entonces esas contradicciones tienen que verse reflejadas en ese recorte de la realidad que ustedes eligieron. Y ahí ver esta identidad y lucha va a cobrar sentido, la identidad y la lucha de estos contrarios va a cobrar sentido a la luz de lo concreto que están analizando. O sea, en este proceso particular, se ve la identidad de estos dos pares contradictorios que conforman la contradicción que le da sentido a este proceso. Entonces, al poder verlo en algo concreto, ayuda, pero a la vez también lo determina y le da la condición se me fue la palabra. Le da la condición de proceso y de
cuestión real y vuelve a afirmar la teoría del materialismo dialéctico. Digamos que si tomamos la contradicción teoría-práctica, lo que le está diciendo Ariana es que en realidad uno no se puede quedar solo con la teoría, ¿no? La teoría nos tiene que servir para poder operar, para poder entender la realidad y comprender los cambios y hacer una lectura de los cambios y de los procesos sociales, que es la función del operador o del técnico, que es lo que en psicología social, que es para lo que ustedes se están formando, ¿no? Queda 1 minuto y chirolita. ¿Algún comentario, pregunta? Y si no, nos veríamos el viernes que viene, ¿sí? Ustedes van a tener clases lunes y miércoles. Bueno, si ya van a tener la bibliografía el lunes, podríamos ver, qué sé yo, de dar a lo mejor la clase el miércoles para que puedan ya incorporar esos conceptos. Tendríamos que hablar con la negra. Pero bueno, en principio sería el viernes, y si no, lo vemos. ¿Mm? ¿La fecha de entrega sigue siendo el 4? Y no, porque el 4 es el viernes que viene, si mal no me equivoco. Y si ahí tendríamos que dar la clase. Por eso la entrega va a ser el 11. No, el 20 y pico. El 11, tampoco. Que lo parió, yo quería el 25. ¿El 11 de qué mes? Es buena, Junio. Julio. Bien ahí. Atento, Julio. Trabajan las contradicciones y las agudizan, ¿eh? Se corta. Nos vemos. Nos vemos la semana que fin de. viene. Buen fin de Gracias. semana a todos. Gracias por la clase. Chao, Que chao. estén bien. Gracias Chao. por la clase. Linda, chao. Gracias.